Ante el anuncio del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de querer desaparecer los consultorios que están en las farmacias o adyacentes a las farmacias de cadena sobre todo. Vamos a platicar de esto con Javier Tello, él es médico y analista en políticas públicas de salud, para conocer pues si esto es o sería una buena decisión o no. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Qué tal, Mario? Buenos días, qué gusto. A ver, este modelo de farmacias con consultorios médicos existe ya desde hace varios años y pues atiende a pacientes que o quieren ir por la proximidad porque van a consultar algún tema que no es de gravedad y o no tienen simplemente servicios de médicos públicos, es decir, seguridad social, o simplemente no quieren ir y entonces pues van a estos consultorios. López-Gatell dice que pues no atienden bien y que además los médicos que atienden pues están en malas condiciones. ¿Tú qué opinas sobre esta polémica que desató ayer, otra más para variar, Hugo López-Gatell, Javier? Bueno, primero nada, que nada, hay que entender de dónde venía esto. Y esto viene de una molestia enorme a partir de los resultados de la encuesta en Sanud. Tú recordarás que la encuesta en Sanud, que se dio a conocer hace 15 días, la del año 2021, marcaba dos datos que eran demoledores. El primero de ellos, que creo que ya lo hemos comentado, Ujú. es la baja capacidad que había para que los niños tuvieran sus esquemas de vacunación completos en el esquema básico. ¿Recuerdas eso? Bueno, el otro era la gran cantidad de personas que se está atendiendo hoy dentro de la medicina privada. Es decir, 7 de cada 10 mexicanos están acudiendo a un servicio médico privado para la atención, y esto va absolutamente en contrasentido del discurso oficial de gratuidad de la salud. La salud en México, de facto, Mario, se está privatizando. Y eso es lo que seguramente les dolió. Dolió muchísimo que de la medicina privada, de estos que van a la medicina privada, la tercera parte sea en un consultorio adyacente a farmacias, y que el 40% de la población con una derechohabiencia se esté atendiendo en un consultorio adyacente a farmacias. Esto Ujú. traducido palabras normales significa que la mayor parte, si no es que una inmensa mayoría de la gente que tiene seguro social o ISSSTE prefiere no ir al seguro social y al ISSSTE, y sí a la farmacia de la esquina. ¿Y por qué? Pues por una razón muy simple, se llama conveniencia, ¿sí? Cuando tú tienes una persona, cuando tienes, y lo he dicho en muchos casos aquí, a mi tía que se siente mal, pues no va a querer caminar 3 o 10 kilómetros o los que tenga que recorrer para hacer una antesala de más de 6 horas para ver si encuentra una cita, a ver cuándo se la dan, y finalmente para que llegue a una farmacia donde está documentado, y escribí un libro al respecto, un desabasto de medicamentos enorme. La gente lo que quiere es ir a un consultorio cercano, donde la traten bien y donde le resuelvan además, y eso es importantísimo, Mario, la mayor cantidad de problemas posibles de primer contacto, esos los que Hugo López-Gatell desprecia. ¿Qué haces cuando tu niño tiene fiebre o tiene mocos o tienes una pequeña diarrea o algo? Pues nadie quiere ir al Seguro Social, pese a que están pagando por él, para esto. Entonces, lo que ha sucedido es que este modelo de consultorios adyacentes a farmacias está resolviendo un problema real a las necesidades y, lo más importante, a la conveniencia de los pacientes. Creo que nadie se ha sentado aquí a analizar lo que el paciente necesita. Estamos muy preocupados por ver que funcione muy bien IMSS Bienestar y pintar los nuevos hospitales, y que realmente la salud tenga un modelo de gratuidad y lo que tú me digas, pero nadie le está preguntando al paciente qué necesita, y yo creo que esa debería ser la discusión. Ujú. Ahora, el gobierno federal, la Secretaría de Salud, que encabeza de alguna manera Hugo López-Gatell, ¿no estaría dándose un balazo en el pie con el asunto de pedir cerrar estas farmacias, toda vez que, ya nos decías estos datos, atienden a buena parte de la población que no tiene cabida en el Seguro Social o que simplemente porque le tardan muchos días en darle una consulta, una ficha y no le otorgan los medicamentos rápido cuando los necesita, pues dice, mejor vamos a las farmacias y hacemos este gasto que finalmente es un gasto para las familias y para los consumidores? ¿No estaría dándose un balazo en el pie queriendo cerrar o pues por lo menos limitar la apertura de más consultorios en México? Absolutamente. Además, perdón, esto sería ir a contracorriente contra
uno de los modelos que, hay que decirlo abiertamente, de medicina privada que hay en el mundo. No Ujú. vamos a hablar del estado de bienestar ni la península escandinava, no, porque esos no tienen ese modelo. Pero en los Estados Unidos, los consultorios adyacentes a farmacias ya tienen el 40% de la medicina de primer contacto, Mario, ¿sí? Tú puedes ver estos que se llaman health hubs en farmacias como CVS o Walgreens, en la cadena de Walmart, con expedientes electrónicos, con centros de diagnóstico automatizado, con telemedicina, y seguramente que esa es la tendencia. Ok, podríamos argumentar que en México esto se está haciendo, vamos a decirle de una manera más rudimentaria, si quieres ponerlo así, pero todos los consultorios que están adyacentes a una farmacia no son un fenómeno fortuito. Todos tienen una licencia de funcionamiento emitida por COFEPRIS y todos los médicos que trabajan ahí tienen una cédula profesional. Ahora, ¿quieres ver la calidad de la atención? Pues yo te lo pondría de una manera muy simple. Desde el punto de vista médico, tú vas a encontrar médicos buenos, muy buenos y malos, tanto en los consultorios adyacentes a farmacias, como en la medicina privada, como en la medicina institucional. Y tú vas a encontrar buenos y malos tratos en los tres niveles. Aquí el punto es la satisfacción de los pacientes. Y los pacientes están a gusto y te lo están haciendo ver. Yo creo que más bien hay que abrazar un modelo similar y seguramente que hay que perfeccionarle muchas cosas. Ayer Hugo López-Gatell hablaba de que esto significaba una explotación para mis colegas que están trabajando ahí. Y Ujú. vaya, seguramente que las condiciones laborales pudieran mejorar, pero yo nomás quiero recordarles, y lo hemos platicado, de más de 14,000 pasantes, estudiantes de medicina que hoy trabajan verdaderamente esclavizados con un salario menor o una beca menor a 5,000 pesos, trabajando 6 días a la semana, 24 horas al día, perdón. Y este es un modelo que el gobierno, que el mismo Estado está impulsando. Entonces, creo que la discusión no debería ser esa. Evidentemente que hay que perfeccionar el modelo y ver cómo le sacamos mejor provecho. Pero la realidad es que hablar solamente porque estamos molestos, porque una encuesta realizada por el gobierno te Ujú. dice que 7 de cada 10 mexicanos prefieren la medicina privada para su atención de primer contacto, pues más bien lo que habría que ver es por qué la están prefiriendo, ¿no? Ujú. Pues sí, echa abajo todo este asunto del gobierno en términos de la política de salud que busca pues darle acceso a todos los mexicanos, sobre todo a quienes no tienen el acceso privado, alguna clínica, algún hospital, y que además tampoco están inscritos en el IMSS o los familiares de estos trabajadores tampoco pueden acceder a los servicios del IMSS y entonces pues se creó este INSABI que no funcionó, lo regresaron al IMSS Bienestar o crearon este IMSS Bienestar, en fin, no ha funcionado. Ahora, no lo está viendo Hugo López-Gatell, que, vamos a decirlo, es bastante radical con estas visiones que tiene de pronto mucho más pegados a la izquierda o a lo que quisiera fuera la política de salud como en otros países, a que las farmacias, estos grupos que son grupos grandes, grupos de cadena, como se les conoce, finalmente hacen más negocio con el tema de los consultorios porque les recetan o les diagnostican ciertos medicamentos que les dicen, bueno, los puedes comprar aquí al ladito, ¿no? En la farmacia. Entonces, ese modelo mercantilista, capitalista, es el que molesta a Hugo López-Gatell. ¿No será algo por ahí, por ese tema, Javier? Ah, bueno, pero por supuesto, él dentro de su visión personal, como bien lo dices, de izquierda y antimercantilista y todo lo que me quieran decir, evidentemente que lo que le molesta es ver reflejado en el papel que este modelo en donde no hay una gratuidad es la que esté haciendo el trabajo que ellos deberían estar haciendo. Ahora, si somos completamente vamos a llamar a decir aquí abogado del diablo, si queremos verlo de una manera fría, perdóname, yo prefiero que los pacientes que de todos modos van a acudir a una farmacia, nos guste o no, y de todos modos van a ir a preguntar por un consejo de salud, pasen primero con un médico y que este médico los prescriba bien, a que pasen con un dependiente de una farmacia que hoy en día no tiene la capacidad ni la experiencia en el entrenamiento. Hay que recordar que México necesita farmacéuticos profesionales, que es una carrera universitaria que existe en todos los lugares del mundo y que apenas está empezando a tener a los primeros egresados en México, pero Ujú. en todos los países del mundo, en la península escandinava, en los estados de bienestar y en los Estados Unidos, es un farmacéutico de carrera profesional quien está a cargo de las farmacias y que, por cierto, tiene la capacidad de prescribir medicamentos tan avanzados como el medicamento contra COVID-19 en los Estados Unidos. Ese es un medicamento que un farmacéutico ya te puede prescribir. Bueno, yo prefiero que en México, que no tienen esa preparación, lo haga un médico
y que tú llegues con una receta y una prescripción y por lo menos ese médico te haya revisado, te haya tomado la temperatura, te haya medido la glucosa, te haya tomado la presión y que por lo menos te dé un consejo, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahí está el tema, polémico sin duda. Gracias, Javier Tello, médico analista en temas de políticas públicas de salud. Muchas gracias por estos minutos para el Heraldo Televisión y muy buenos días. Un abrazo, que estés bien. Igualmente, hasta luego.